Bienvenidos a La Paz en Foco, el programa institucional del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz y Unimedios de la Universidad Nacional de Colombia. El programa de hoy lo vamos a dedicar a mirar un aspecto de la reincorporación política de los antiguos miembros de las FARC, como es la actividad que han desarrollado en el Congreso. Para ello tenemos dos invitados muy importantes. De una parte la senadora Sandra Ramírez y de otra el representante Alirio Córdoba, su nombre Benedicto González, creo que prefiere que lo llame Benedicto, está muy bien. Sandra, que su nombre es Griselda, la vamos a llamar Sandra porque es como todo el mundo las conoce. Muchísimas gracias por acompañarnos al programa y espero que podamos transmitirle a nuestros televidentes una buena información. Empecemos con una primera pregunta, Sandra. ¿Cuál es su balance personal de la experiencia que han tenido en esta primera parte de la legislatura en el Congreso como bancada, como congresistas? ¿Tú cómo te has sentido? Muchísimas gracias, profesor, por invitarnos al programa del Centro de Pensamiento. ¿Cómo nos hemos sentido o cómo nos ha ido a nivel de bancada? Nosotros diríamos que ha sido una experiencia muy significativa, porque lo uno es tanto como conocer el edificio, pero también la mecánica del Congreso. Y esto nos ha llevado tiempo y contratiempos, por supuesto, porque es estar allá dentro donde cómo se hace una ley, las dificultades que hemos tenido, cómo es una proposición, en qué momento hay que hacerla. Y eso ha sido una mecánica de aprendizaje en esta etapa. ¿Y Alirio o Benedicto en la Cámara? Yo tengo realmente 3 semanas de estar en el Congreso, dado que esta curul que yo estoy representando actualmente de manera transitoria la encabeza Jesús Santrich. Por las razones ya conocidas, Santrich no ha podido asumir su condición de congresista de nuestro partido y a través de una acción jurídica exitosa que adelantamos pudimos temporalmente poder hacer el ejercicio de esa curul, y estuve solamente la última semana de diciembre, o sea, de la última semana del debate en diciembre, que fue el de la mal llamada ley, de esta ley tributaria que realmente no era ninguna ley de financiamiento, sino una reforma tributaria disfrazada. Y estas 2 semanas que van en la Comisión Séptima hemos estado en 2 ejercicios interesantes, sentando algunas posiciones sobre nuestros criterios frente al Plan Nacional de Desarrollo. O sea, son 3 semanas. Pero ¿qué hemos podido ver ahí? Uno, que hay una pretensión de parte del gobierno, de una planadora, para imponer de una manera, yo creo que autoritaria, el Plan Nacional de Desarrollo, y de parte nuestra, el propósito de representar a las voces del común en esos escenarios, fundamentalmente para decir, y creo que este programa es una prueba de eso, realmente cuál es nuestra posición divergente con esas pretensiones. Sí, justamente yo creería que lo que todos esperarían es que un partido como el Partido Fuerza Alternativa del Común, el Partido FARC, obviamente fuera a ser un partido de oposición, como efectivamente actúa. Pero a ese nivel, ¿cómo ha sido la experiencia? Y empecemos primero, luego vemos la otra parte, la otra cara, con lo que podríamos llamar las bancadas más cercanas, las bancadas de oposición o independientes también. Profe, nosotros inicialmente hicimos un relacionamiento con los demás sectores y conformamos la bancada alternativa por la paz, la vida, los derechos humanos y la democracia, así la llamamos, y como tal estamos constituidos, pero no solamente estamos a nivel de bancada, sino también iniciamos relacionamiento con los diferentes partidos, con las representaciones de los diferentes partidos que hay en el Congreso,
Y efectivamente hemos logrado ya un espacio muy importante, porque ya para el segundo periodo tenemos un espacio ganado dentro de lo que es el escenario del Congreso. Y un espacio en que nos hemos encontrado, nos hemos identificado en puntos, y eso es muy importante. Por ejemplo, el punto de la educación, eso nos compete a todos, absolutamente a todos los colombianos. Y ahí ya estamos encontrando que llegan esos sectores a compartir con nosotros sus inquietudes en lo referente al Plan Nacional de Desarrollo. Y Alirio, en Cámara la situación es más o menos similar, porque me parece que la composición de fuerzas es distinta en Senado y en Cámara, en el sentido en que pareciera que en Senado el gobierno está mucho más alcanzado para lograr mayorías que quizás en Cámara, pero es la mirada de fuera. Hay varias particularidades que diferencian Cámara de Senado, y tiene que ver también con el enfoque territorial. Cada representante viene de un territorio muy específico, y en el caso nuestro del Caribe tenemos muy buena relación con los congresistas del Caribe, por lo menos en esa afinidad de lo cultural y de las costumbres, aunque no necesariamente coincidimos en los contenidos de lo que vamos a defender, pero prima el buen relacionamiento. Yo creo que eso es importante. En mi caso, y que llegué de último, ya lo explicaba, se me acercaron siempre a preguntar, bueno, ¿y quién es este que llega a reemplazar a Santrich? ¿Y cómo así que tiene nombre de papa? ¿Quién eres? Y pudimos, a través de esos elementos tan sencillos, tan particulares, iniciar un diálogo con ellos, y hoy tenemos un muy buen relacionamiento, lo cual no significa que tenemos que coincidir en los puntos de vista, en los debates estrictamente. Ayer, por ejemplo, hicimos una exposición frente al ministro de Salud y aprovechamos para reclamar los recursos de la salud y decir que nos preocupa la situación de los niños en La Guajira, el Chocó, mientras el presidente está tocando tambores y clarines de guerra en la frontera con Venezuela. Eso no le gustó a algunos y inmediatamente replicaron de que este gobierno no tiene ninguna vocación de guerra. Entonces terminó el debate y volvimos y nos saludamos, nos estrechamos las manos y no pasó nada. Así debe ser el debate político. Para eso fue que firmamos el acuerdo de paz. Totalmente de acuerdo. Ahora, pasando la página, ¿cómo se ha dado la relación, Sandra, en el Senado con las fuerzas diferentes, especialmente con los partidos de gobierno y muy particularmente con el Centro Democrático? Sé que hubo algún acto que la prensa registró, pero cuéntenos usted al respecto. Mira, profe, referente a los diferentes matices que se expresan ahí en el Senado y particularmente con el Centro Democrático, que por supuesto es la derecha representada ahí con mucha fuerza, porque no es un partido minoritario, es un partido que es grande, es una buena representación. El relacionamiento es muy cordial, pero ya cuando vamos a los contenidos, como bien lo dice Alirio, por supuesto que encontramos ya los choques de trenes ahí, porque es una visión nuestra y es la visión de ellos, de país, de leyes, donde se enfrentan, donde chocan. Lo demás, bien, si en días pasados, para los 10 de diciembre, que se celebra el Día Internacional de Derechos Humanos, pues nos pensamos un acto de reconciliación en el Congreso, porque el Congreso es para debate de ideas, no es para maltratarnos verbalmente ni para decir discursos grotescos, porque eso es lo que se ha dado en decir desde el Centro Democrático. Pues hagamos un acto de reconciliación, y efectivamente hicimos eso, porque una cosa son los debates, ¿sí?, de ideas, de visión de país, de las leyes orgánicas, ordinarias, y otra cosa es el relacionamiento cuando se sale de esos debates. Y si además nosotros nos sentamos en la mesa con los militares, que fue con quienes realmente nos enfrentamos en el combate, en el terreno, y con ellos nos sentamos a pensarnos el país. ¿Por qué no pensarnos el país desde el Congreso? Pensémonos el país desde el Congreso, que es el beneficio para toda la nación. Y hubo una
una actitud positiva del senador Uribe, entiendo, para ese acto. Efectivamente, profesor, sí, el senador Uribe se mostró positivo, nos recibió la matica en el acto de reconciliación y igualmente se la entregamos a todos los demás senadores, además con una frase significativa: es hora de mirarnos a los ojos, porque así es, si firmamos el acuerdo y estamos en el Congreso, gracias al acuerdo, pero también gracias al acuerdo nuestro país cambió. Gracias al acuerdo tenemos, por ejemplo, logramos tener 8 millones de votos. Gracias al acuerdo aumentó el caudal de votación en nuestro país, pero también gracias al acuerdo, aunque no es lo que quisiéramos, pero sí ha mermado los muertos en nuestro país. No son esos hechos de guerra tan dolorosos, no tenemos esos hechos de guerra tan dolorosos que hemos tenido en el pasado, o que habíamos tenido en el pasado. Benedicto, en el caso de Cámara, ¿cómo ha sido esa relación especialmente con las dos bancadas de gobierno, lo que tengo entendido, o las tres bancadas que son el Centro Democrático, el Partido Conservador y el Partido de la U? Porque, si mal no estoy, el Partido Liberal y Cambio Radical son o se declararon como bancadas independientes. Iniciemos por los últimos. En el caso del Partido Liberal, hemos coincidido especialmente en estas 2 semanas de discusión del Plan Nacional de Desarrollo en la defensa de los contenidos del acuerdo de paz, que dicho sea de paso, están borrados de ese plan de desarrollo. El Partido Liberal lo ha dicho, no solamente a través de su jefe, sino en las bancadas se está expresando la defensa del acuerdo, y para eso, digamos, hay que ser justos, que es un papel que hay que reconocer. Nosotros coincidimos en eso con ellos. Con el Partido de la U también tenemos coincidencias en ese sentido. Con el Centro Democrático no hemos tenido todavía, en el caso de Cámara, la oportunidad de discutir temas de ese calibre. Seguramente van a aparecer. Lo que sí estoy seguro que de nuestra parte va a haber todo el respeto y la altura política para abordar esos temas, porque, como decía Sandra, no tenemos ningún interés de enfrentarnos en combates irreconciliables desde el punto de vista físico, porque ahí no llegamos a hacernos pedazos ni a agredirnos, sino con altura política, y en eso sí de pronto hay puntos irreconciliables, dejar claras las posiciones. Entonces, seguramente con el Centro Democrático va a ocurrir que cuando entremos a puntos, un ejemplo, artículo 181 del proyecto de Plan Nacional de Desarrollo, facultades extraordinarias para el presidente, votaremos negativamente, por supuesto. Ellos seguramente respaldarán la iniciativa de darle al presidente Duque unas facultades extraordinarias de monarca, transitoria dicen, pero en Colombia la tradición dice que lo transitorio se vuelve permanente, y ahí vamos a chocar seguramente, pero con altura política. Sandra, en el caso de Senado, la bancada del partido FARC ha presentado proyectos de ley sola o en coalición con otras fuerzas. Por supuesto, en inicio de la legislatura presentamos aproximadamente 12 proyectos como bancada de convergencia. Y particularmente como bancada alternativa también presentamos 2 proyectos de ley. Nosotros, y ahorita en este periodo venidero, también por supuesto que lo vamos a hacer. En esos 12 proyectos contamos, por ejemplo, la tipificación del paramilitarismo, condonación de las deudas del ICETEX, tratamiento penal diferencial para los agricultores, cultivadores de cultivos ilícitos, porque es la cadena débil que más sufre las consecuencias o que ha sufrido las consecuencias de la política antidrogas, por ejemplo. Presentamos bueno, se me escapan los nombres de los otros, pero particularmente como bancada alternativa, el de tratamiento penal diferenciado, ese es un proyecto nuestro, y también el de las circunscripciones especiales, transitorias especiales de paz para las víctimas.
que incluso fue hundido, por un voto fue hundido en esta legislatura, pero vamos a insistir en este próximo periodo en volverlas a presentar. Y en ese sentido, supongo que la mayoría de esas iniciativas están en trámite, porque quizás por tiempo todavía no se ha dado ni aprobación ni hundimiento, para usar el lenguaje del Congreso. Sí, las 12 están en trámite. Todavía no nos han informado que tengan, por ejemplo, ponente, pero la que sí ya se hundió, que fue la que insistimos, es por segunda ocasión que se hunden, son las de las circunscripciones transitorias de paz, que otra vez vamos a insistir para ver si logramos la representación de las víctimas en el Congreso, en las víctimas que incluso en el Plan Nacional de Desarrollo quedan desaparecidas porque se les da es la categoría de población vulnerable. La categoría de víctima desaparece del Plan Nacional de Desarrollo, muy delicado y con gran preocupación, porque entonces el conflicto que ha vivido nuestro país durante 53 años, ¿dónde va a quedar? Las 8 millones de tierras de desalojo que ha habido, ¿cómo vamos a quedar nosotros? Pero no solamente, son casi 9 millones de víctimas que tiene nuestro país, producto no a raíz del conflicto. ¿Qué va a pasar con ellas? ¿Qué va a pasar con el conflicto que hemos vivido nosotros? ¿Qué va a pasar en los territorios de la Colombia profunda, donde no llega el Estado integralmente, sino que llega el Estado militarizando las zonas y donde la violencia se ve día tras día? Benedicto, en el caso de Cámara, ¿hubo proyectos propios que se presentaran vía Cámara o son los mismos que se presentaron? Sí, nosotros tenemos el mismo paquete, pero y vamos a hacerlo igual para esta legislatura que viene. Digamos, las mismas iniciativas, hay unos que yo quisiera complementar a lo que decía Sandra. Hay una iniciativa muy importante que creo que para ello necesitamos el acompañamiento de los trabajadores y del pueblo en general, que es un proyecto de ley alternativo de pensiones, que es uno de los temas fundamentales en este país, donde un 70% de los colombianos no tiene esperanza de pensionarse en Colombia. Vamos a presentar un proyecto alternativo de pensiones y algunas iniciativas que ya mencionaba y que vamos a revivir a partir del 20 de julio, porque seguramente este tramo lo va a absorber todos los proyectos de iniciativa del Ejecutivo, y son aquellos que están poniéndose o que pretenden ponerse a paz y salvo con el proceso de paz. Me refiero a aquellos que quedaron pendientes de la etapa del fast track. Son, por ejemplo, el catastro multipropósito, el proyecto de reforma rural, que ha sido también maltratado y que por el contrario lo que se ha tramitado es una ley que favorece a las IDRES y que no tiene nada que ver con los acuerdos de paz. Y yo creo que habría que mencionar uno que para nosotros es una bandera, y es el de la reforma política, y me refiero a la verdadera reforma política, aquella que permitiría cambiar las reglas de juego en el ejercicio de la política en un país donde existe una tradición mencionada por muchos. Camilo Torres era uno de los que decía que uno votaba y elegía hasta las 4 de la tarde y a partir de ahí era la registraduría la que decidía el curso de la democracia en Colombia. Y nosotros tenemos un compromiso con el tema de la reforma política para darle cuerpo a lo que se acordó en La Habana. Segundo punto, participación política. Creo que esa sería para nosotros una de las iniciativas fundamentales, aparte de otras que van a ir surgiendo en los territorios. Estamos haciendo un recorrido permanente por los territorios y ahí estamos escuchando la voz de las organizaciones que nos van diciendo o que nos van marcando la ruta. Es decir, si quedó claro, ustedes van a ser abanderados, aunque supongo que no solo, porque otras bancadas también, por fortuna, de que los acuerdos en lo que tiene que traducirse en proyectos de ley se materialice, como el caso que mencionaba Sandra de circunscripciones especiales, como el caso que tú mencionas del catastro, que entre otras cosas el gobierno, entiendo que se comprometió a que iba a presentar el proyecto de ley. Esperemos que lo
lo haga ahora en la legislatura. También se que empieza en marzo. comprometió con la reforma a la ley 1448, que termina su vigencia en el 2021, ya cierra sus 10 años de vigencia, la de víctimas y restitución de tierra, pero tampoco ha cumplido. Ya, de acuerdo, pero entonces eso es importante y creo que tiene que ver mucho con la esencia de los acuerdos. Es que ustedes, como representantes de esos acuerdos, efectivamente velen porque los mismos se den. Yo creo que es la principal misión nuestra en ese escenario, la defensa de lo que se pactó en La Habana. Sí, uno esperaría eso, porque obviamente ustedes son representantes políticos producto de ese tipo de acuerdo. Una pregunta para cualquiera de los dos o los dos. ¿Alguno de los miembros de las bancadas o de Senado o de Cámara del partido FARC ha sido nombrado ponente, ya sea ponente colectivo con otros o individual, de alguno de los proyectos, sean de los presentados por ustedes u otros, o hasta el momento no? Sí, profesor, en la Comisión Sexta, de la que soy integrante, me nombraron ponente de la ley, del proyecto de ley, Álvaro Olcoechocue, ¿sí? Y ya presenté ponencia, vamos a ser ponentes también en plenaria. Pero ¿de qué se trata esa ley? es la ley inicialmente se creó un fondo para la población indígena, ¿sí? Es una ley para beneficio de la población indígena en que el Estado es quien debe de responsabilizarse en total de las necesidades en términos de educación. Inicialmente había un fondo, ¿sí? Pero ese fondo es lo que queremos ya volverlo permanente, ¿sí? Permanente en todos en los que tiene que ver. Es una ley corta, pero pasó súper rápido porque es la población indígena nuestra que no tiene todos sus derechos como nosotros los colombianos, que tampoco los tenemos, pero vamos a dirigirnos especialmente o nos focalizamos hacia la población indígena. Álvaro Olcoechocue es el primer indígena profesor en nuestro país. Pero aparte de eso, nosotros también vamos a presentar proyecto de ley modificatoria, que es el artículo 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, a ver si logramos en nuestro país la educación superior gratuita en nuestro país, que esos son dos artículos que no permiten eso. Eso en cuanto a que eso también hace parte del acuerdo. Y hace parte del acuerdo que incluso está en los programas PEDEC, son los programas con enfoque territorial, es la parte de las vías terciarias de nuestro país. Nosotros tenemos vías de cuarta generación, pero las vías terciarias están en un estado terrible, pésimo. Nosotros no tenemos estrochas. Y en la idea de crear una subdirección específicamente para las vías terciarias, ¿sí? Porque dentro de INVÍAS está quien está a cargo las vías terciarias, pero también las vías férreas. Entonces es como específicamente una subdirección que se encarga específicamente de las vías terciarias de nuestro país. Benedicto, ¿y en Cámara? En Cámara, efectivamente, en la discusión del Plan Nacional de Desarrollo, en comisiones tercera y cuarta, comisiones económicas, están como ponentes Jairo Quintero y Sergio Marín. Ellos están preparando sus ponencias, que son la representación de nuestro partido con relación al Plan Nacional de Desarrollo. Ya, y esas son ponencias colectivas. Sí, por supuesto. Son varios ponentes Pero además como partido llevaremos una única posición frente al Plan de Desarrollo, que se reflejará en las ponencias de esos dos compañeros de bancada. Bueno, lamentablemente el tiempo se nos ha acabado. Muchísimas gracias, Sandra, muchísimas gracias, Benedicto, muchísimas gracias a nuestros televidentes por habernos acompañado. Esperamos que el programa haya contribuido a mostrar lo que está haciendo la bancada del partido FARC en el Congreso como parte de la reincorporación política, y los esperamos en un próximo programa de La Paz en Foco, el programa institucional del Centro de Pensamiento y Seguimiento del Diálogo de Paz y Unimedios de la Universidad Nacional de Colombia.